¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Playmakers. Hoy programa especial hablando de college, del fútbol americano universitario. Vamos a hacer una guía para que todos entendáis cómo funciona el sistema del fútbol americano universitario, dónde se puede seguir, cuáles son los mejores equipos, cuáles son los mejores jugadores. Todo aquí para que este 23 de agosto, si no me equivoco, 24, ya no lo sé, que empieza esto, podéis estar delante de la tele barra el ordenador y os podéis enterar un poco de qué pasa, y para contárnoslo todo de la mejor manera posible me he traído a un amigo, compañero, Néstor, del canal NCAA First and Goal, mítico aquí para los que seguís todo el tema del fútbol americano y todo el tema de la NFL en España. Así que nada, tío, ¿cómo estás? Mil gracias. Ha sido un gustazo que hayas vuelto a hacer contenido de fútbol americano y del college, porque, joder, la verdad es que echaba de menos tener a alguien que estuviese ahí día tras día y que tuviese también el conocimiento y la buena manera de hacer como lo tienes tú. Muchas gracias a ti, Álvaro, por invitarme, por dar espacio al college, que además, entre comillas, tú empezaste aquí con nosotros, empezaste Sí. en este pequeño mundo que poco a poco va creciendo. Al final, el gran impacto que va teniendo la NFL también va trayendo a lo que sería, vamos a decir, una especie de segunda división de la NFL, aunque obviamente no es nada correcto ese término. Y te iba a decir que yo empecé justo con eso, además con todo el tema de route running, y de hecho una de las cosas, entre comillas, malas de haber pasado a full time NFL es que durante la temporada prácticamente no había visto nada de college. O sea, el año pasado hicimos en la tele las semis y la final de fútbol americano universitario y me tocó trabajarme los partidos mucho más que de NFL, porque claro, al final te acaba comiendo el tiempo, el día a día de la NFL, y es que no te da tiempo a ver college, por lo menos a mí, que también tengo otro trabajo aparte, y me tuve que preparar, me acuerdo, bastante los partidos, que estuvieron guapos, ¿eh? Yo creo que estuvo muy bien, y la verdad es que yo me lo pasé genial haciendo los partidos. Sí, la vida a veces es demasiado corta para tanto fútbol tan espectacular y uno a veces parece que se tiene que diversificar entre o NFL o college fútbol o intentar que uno sea el primario y otro el secundario, pero bueno, los dos obviamente valen la pena. Yo, como tú sabes, soy un auténtico friki del college y siempre preferiré el college sobre la NFL, pero se puede sacar tiempo para las dos. Si prioriza, ahí ya cada uno que elija ya según su gusto. Oye, ¿por dónde andas? ¿Cuándo vuelves a Canarias entonces? ¿Vía Dublín? ¿No vía Dublín? ¿El 23 o es el 24 el partido? El partido es el 23, creo, sí, 23 23. sábado, ¿no? Sí, bueno, esto para quien no lo sepa, estamos hablando del primer partido de esta temporada, será la Week 0, que se llama. La gente dirá, bueno, ahora hablaremos sobre esto, pero bueno, la gente dirá, bueno, no se empieza la Week 1, digo, bueno, hay una Week 0 en la que juegan estos partidos que son aquí en Europa, que están trayendo ahora cada año, y partidos de rivales normalmente que son contra Hawái, que tienen que hacer ese largo viaje hacia Hawái, y así les dejan para que maniobren mejor a la hora de poner su bye weeks. Sí, estamos teniendo partidos en Irlanda. Tenemos este año un Iowa State contra Kansas State, que quizás no sean equipos que vayan a aspirar al título, pero sí son dos equipos, especialmente que el que gane va a ser un claro aspirante a entrar en el playoff. Oye, y el año que viene Michigan-Alemania, ¿no? Que eso sí que es un bombazo, porque los Sí, partidos que habían traído a Dublín, que ya llevan varios años, no sé si son 2 o 3 años trayendo partidos a Dublín, si no me equivoco, alguna más, ¿no? no tenían tanto nivel los equipos, o tanto nombre como Michigan, ¿no? Ni de broma. Eh, bueno, Notre Dame sí, y es Bueno, es cierto que verdad, es también verdad. vino también Florida State, que a lo mejor ahora sí que la vemos como que está de capa caída, pero hace 2 años ganó un nacional y es una de las powerhouse. Yo creo que son las tres grandes que han venido a Europa, serían Florida State, Notre Dame y ahora Michigan. Próximo año, por ejemplo, sí que viene North Carolina a Irlanda, que viene con Bill Belichick, así que va a tener un atractivo también especial. Y bueno, yo creo que este año también es especial eso, el tema de que son dos equipos aspirantes al playoff, luego entrarán o no, además tienen dos quarterbacks, especialmente el que tiene Iowa State, que puede sonar el próximo draft, o sea, tiene sus atractivos. Yo por primera vez en mi vida voy a ver un partido de cole, me hace muchísima ilusión, es como un sueño para mí, la verdad. Bueno, lo primero, pregunta trampa y con sorna y tal, para que me cuentes, ¿dónde se puede ver el college en España? Bueno, eso casi, tú deberías saber más que yo, deberías contestar mejor que yo esa pregunta, porque la gente pregunta que si Movistar, que si DAZN y tal. Normalmente muchos
durante la temporada regular recurrimos a métodos alternativos, ¿no? Por así decirlo. No sé si tú puedes decir algo más, pero esto es Poco a poco te lo que, puedo contar, o sea, sí que lo es que yo verdad suelo que Movistar. decir es que, bueno, en Málaga teníamos el equipo de fútbol americano, bueno, y siguen estando, por supuesto, sin mí, los Corsarios, y bueno, digamos que el tema pirata a veces es un poco recurrente en este mundillo. En Movistar sí que se apostó por hacer las semis y la final. Creo Correcto. que este fue el tercer año consecutivo o el cuarto ya que serán. Creo que uno lo hicimos en diferido, el año de Burrow lo hicimos en diferido y el resto creo que han sido todos en directo. Pero bueno, no podré, no sé deciros dónde se va a ver el año que viene. O sea que, venga, vamos con lo que sí podemos Eso. responder. Yo creo que aquí, o sea, yo un poco lo que quería hacer para la gente que viene de Playmakers, que es más NFL, es una guía desde cero. Tú has hecho un hilo muy chulo en Twitter que lo podéis encontrar en Néstor con tilde. Pero ¿por dónde empezarías para llevar a un fan de la NFL al fútbol americano universitario? No sé si cómo lo atraerías o qué le dirías que es diferente. ¿Cómo harías que alguien se aficionase al fútbol americano universitario si ya viene de la NFL? Complicado porque es algo muy subjetivo al final. Yo creo que el que busque, por ejemplo, le guste más el fútbol americano, tema de estrategias o más tema de eso, se va a encontrar un abanico mucho más amplio de entrenadores, de juego en sí. O sea, vas a encontrarte desde entrenadores que corren en la triple option a sprint, a pro style. O sea, es un mundo donde quizás en la NFL siempre estamos con la liga de copy-paste y tal, y en el cole lo que vamos a encontrar es lo que digo, es un abanico amplísimo de estilos de juego, pero yo sobre todo lo diría como algo más pasional que la NFL. Entiendo que, bueno, esto va porque en cada casa se moverá de su forma diferente, pero es un fútbol americano mucho más arraigado, no es... es como lo que quizás hay en Green Bay con los Packers en la NFL, en el college diría que incluso más y en cada universidad, porque al final sabes que es algo que tus abuelos fueron de esa universidad o tu tío fue de esa universidad y tal, mientras que la NFL a lo mejor es un equipo que solo tiene 20 años o que acaba de cambiar de ciudad y es mucho más pasional. Ves a chavales de 19 años sufriendo y llorando por su equipo. Yo recuerdo sobre todo mucho a AJ McCarron cuando llorando, creo que fue en una victoria o una derrota, no sé, contra LSU. Hay algo que más intrínseco en el fútbol americano universitario que en la NFL que a mí me llama mucho más la atención. No Estoy sé, contigo, o como sea, digo, es muy de dentro de las entrañas el college, no sé. tema pasional, o sea, lo que puede ser algo más parecido al fútbol europeo, las gradas, ese tipo de cosas están mucho más cerca para mí el college de tenerlo que la NFL, o sea, pero de largo, o sea, vais a ver mucho mejor ambiente, mucho mejores aficiones, estadios a reventar, tradiciones de toda la vida históricas que tienen un sentido y que tienen una historia. Y Yo de creo que ese ámbitos muy aspecto... diferentes. Las tradiciones pueden ser de ámbitos completamente diferentes, desde cosas que a lo mejor hoy en día no están tan bien vistas, quizás como en Iowa tienen, por ejemplo, el vestuario visitante lo tienen puesto de rosa como para intentar que la mente se afloje, y luego ves en esa misma universidad ves que tienen justo al lado un hospital con chicos con cáncer y que hacen el saludo a esos chavales. Es un mundo magnífico a la hora de tradiciones e historias, que tú sabes que a mí eso siempre me ha encantado. Y no sé, además es un mundo donde te puedes encontrar que tu equipo una semana gana 52-0 y dices, joder, casi apareció aburrido, y al día siguiente estás jugando contra un número 5 de la nación y te están vapuleando a ti 50-0, algo así puede ser. Sí, sí, es verdad que hay bastante diferencia, ¿eh? Para que la gente se haga una idea, entre equipos creo que hay bastante diferencia, que ahora entraremos un poco. Porque yo te quería preguntar, yendo a lo más básico, cómo está organizada la competición, que creo que es al final lo que a la gente le puede abrumar un poco. Tienes la NFL que tiene 32 franquicias y tira para adelante y todo el mundo entiende cómo, y quizá el fútbol americano universitario es más complejo de explicar, más complejo de entender, aunque creo que luego si te... Lo peor para mí han sido los cambios. Yo todavía sigo pensando en Power Five y Grupo Five, y fíjate que yo estoy bastante en el fútbol americano universitario, pero un poco cómo se organiza, qué divisiones hay, qué conferencias hay, cuántos partidos de temporada regular hay, cómo funciona esto. Exacto. A ver, la NFL, entre comillas, es más fácil de entender, pues muchas veces mucha gente que entra ya conoce la NBA, por ejemplo, y es un sistema, entre comillas, similar. Bueno, es diferente entre ellos y tal, pero bueno, el sistema más o menos similar. El college es diferente. En principio, la NCAA o la NCAA, como
le podemos llamar aquí en España a veces. Tiene 3 divisiones. Normalmente aquí lo que vamos a ver todo el mundo es la División One, que es donde están los mejores equipos, y dentro de la División One hay como 2 subdivisiones que serían como 2 categorías, que sería la División One FBS, que es la que seguimos todos, donde está Alabama, donde está Notre Dame, donde está Texas, donde están todos estos, y luego está la FCS, que vendría a ser la segunda subcategoría, la segunda subdivisión de la primera división. Estamos hablando de divisiones, estamos hablando de categorías, y yo, como aclaraba en mi hilo, y hay que aclarar también aquí, esto no significa que haya ascensos ni descensos como tal, es decir, aquí no es que pierdas todos los partidos, desciendes, y si estás en FCS ganas todos y asciendes, no. Sí que a veces pasan de FBS a FCS, ya es menos común, pero de FCS a FBS, perdón, de segunda categoría a primera categoría, pero es por otro tipo de asunto. Es más bien que me cambia una conferencia que está está asociada a la FBS, y por eso es como una especie de ascenso, entre comillas. O sea, básicamente, para pasar de segunda a primera, entre muchas comillas, como sí, siempre de hecho, decimos. En adelante yo creo que entre comillas, vamos a decirle segunda división a FCS, aunque realmente es División One, FCS, Fútbol, Championship Me Subdivision, parece. pero... A partir de ahora lo nombramos así, yo creo, para que la gente lo tenga más claro. Para ascender de segunda, entre comillas, a primera, entiendo que hay que cumplir una serie de requisitos para que una de las conferencias de primera te acepte como equipo, ¿no? O sea, no hay... Exacto. ¿Hay algo establecido, hay algo estandarizado? Ganar, me lo invento, el 90% de los partidos de la temporada, tener algún chaval que vaya a la NFL, ¿algo así o no? No, antes había, por ejemplo, sí que tenías que tener, no me acuerdo si eran 15.000, no sé, había un 10.000, no recuerdo cuántos eran, de mínimo de entrada media pues, en tus partidos en casa, entrada media, 10.000 personas, pues entonces es uno de los requisitos que tienes que cumplir. Antes también era como súper barato, en plan 50.000 o no sé tal, y ahora como se ha ido un poco de madre, pues lo han subido, no sé si era 5 millones o algo así, como que tienes que pagar una especie de tasa por subir. Pero aparte de eso, y es muy importante, la conferencia que te vaya a aceptar, valga la redundancia, te tiene que aceptar, es decir, tiene que hacer un estudio de una viabilidad. Es decir, ¿para qué me vale que ascienda a una universidad que no me va a dar ningún tipo de favores, no me va a hacer que tengamos más audiencia? No, pues obviamente no subiría. Y luego hay equipos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, como North Dakota State, perdón, que es la que está dominando, entre comillas, de nuevo, segunda división, a la que no le interesa para nada subir. Ellos están dentro de su mundo, están dentro de su propio folclore, dentro del fútbol americano universitario, y no tienen ningún interés. ¿Para qué les sirve ser el equipo, me lo invento, 88 de una liga de 136, pudiendo ser el número 1 de la FCS? Hay gente que diría, no, es que ambición, hay que intentar... No hay que verlo así. O sea, la FCS es un submundo propio, es como que me digan a mí, deja de ver college fútbol porque ahí existe la NFL que es superior. Digo, no, lo siento, pero es como a mí esto es lo que me gusta, y a universidades como Montana o estas les gusta estar en FCS. Un poco como cola de, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Cola de león o cabeza de ratón, ¿no? exacto. Y luego, sobre lo que decías, eso, hay mucha más diferencia entre equipos. Obviamente, Alabama y yo que sé, Kennesaw State, hay una diferencia abismal, pero también es que estamos contando a lo mejor un equipo top 10 contra un equipo 136, ¿sabes? Que son las que hay en FBS. Cuando es una liga de 32, normalmente el nivel está un poquito más apretado, existe un límite salarial donde tú te tienes que mover en unos parámetros y más o menos son las mismas normas para todos. Y digamos que sí que universidades como Alabama, Ohio State, Texas, Notre Dame, pues mueven mucho más dinero que pequeñas universidades que están dentro de la misma categoría. A ver, de esos 136 equipos que hemos hablado que están en la primera división, y luego aparte hay equipos independientes, un poco cómo se organizan y sobre todo, explícanos un poco, a ver si puedes, que es complicado, el tema del calendario, en plan, cuándo juegan contra quién, qué partidos están a decisión de las universidades, que hay algunos, cuáles no, y todo ese tipo de cosas. O sea, un poco organización general de estructura de la División 1 y calendario de, por ejemplo, vamos a poner un Alabama. O sea, contra quién jugaría Alabama, qué partidos hay obligatorios, qué partidos gestionan ellos, porque hay algunos que gestionan ellos, ¿no? Claro. Pues esto primero hay que explicar, sobre todo porque ya estuvo con los nuevos cambios, el core ha cambiado una barbaridad los últimos 12 años, voy a decir, para decir antes de la entrada del playoff que existe ahora en el college fútbol.
ha cambiado una barbaridad. Ahora mismo estamos con 136 equipos este año, han subido, perdón, comillas, han subido 2. Son 134 que están asociados a conferencia y 2 independientes, que son Notre Dame y Connecticut, creo que es la otra. Las Yukon, conferencias. ¿no? ¿Perdón? Yukon, ¿no? Es la otra Sí, que bueno, está. Connecticut, Yukon, sí. Bueno, son abreviaturas que decimos nosotros, sí, Yukon, para que la gente entienda, es Connecticut, pasa también con UMass, Massachusetts, pero bueno. Vamos al ¿Había lío. antes 3 o soy yo? ¿Había antes ¿Tres 3 así? independientes? Sí, antes estaba la UMass, pero acaba de pasar a ser equipo de Vale, la MAC, por ejemplo. vale, Y vale. a ver, más, también antes estaba Army, por ejemplo. Como digo, de aquí a 12 años, que si alguien se ha levantado en coma desde hace 12 años y le gustaba el cole, va a decir, ostras, ¿cómo ha cambiado esto? Bueno, vamos al tema de las conferencias, que es un poquito bastante diferente a cómo es en la NFL. Aquí tenemos 10 conferencias, una está reconstruyéndose, que es la Pac-12, pero bueno, todavía como tal existe, aunque solo tenga 2 equipos. Y 4 de ellas son de las que hay que hablar, que son las Power Conference, las Power Four, que son como las conferencias privilegiadas, les llamo yo, son las conferencias que tienen a los mejores jugadores, tienen los mejores presupuestos, tienen la mayor atención, tienen las televisiones pendientes de ellas. Estas son, y además te diría que por orden, la primera por mucha diferencia estaría la SEC, luego estaría la Big Ten, luego habría ya un gran paso entre la ACC y la Big 12. Son las Power Four, antes eran Power Five, O sea, ¿qué porque va a pasar, Néstor? ¿Qué va a pasar con los dos equipos estos tú que me has dicho que están en la Pac-12 y que están un poco, o sea, entiendo que esos equipos que no están en una conferencia como para competir se tendrán que relocalizar en algún momento o van a jugar el no año en una división de 2 equipos? van a volver a jugar, al igual que el año pasado, en una conferencia de 2 equipos. Y el próximo año ya sí se le unen, no sé si eran 6, 7 equipos, les entran equipos, además era como, hay mucha gracia porque todos los equipos que entran son State, ¿sabes? Ya estaban Washington State y Oregon State, y es como ahora entra Boise State, Texas State, todo lo que acababa en el State de la zona, dijeron, todo va a ser así, la decisión de llamarle Pac State. Bueno, ¿Y pues se sigue jugando el campeonato de la Pac-12 o no? el año pasado por lo menos no hubo final, se jugaron entre ellos. Claro. O sea, jugaron un partido entre ellos y bueno, pues Esto es a mí lo que siempre más me ha reventado la cabeza. O sea, esta anarquía en cuanto a la organización, a los cambios, es lo que siempre me ha hecho sí, pensar que el college, si estuviese más estandarizado, sería más fácil de seguir. Ya no te digo solo en España, o sea, también en Estados Unidos. quizás vamos hacia ello, ¿no? Porque sobre todo la SEC y la Big Ten están tirando muy fuerte a hacer una especie de superliga, ¿sabes? Están intentando conseguir todo el beneficio, que se ponga como seguros al menos 4 equipos de mi conferencia en el playoff. Están presionando mucho para... es que, como digo, si hace 12 años el college es irreconocible a como es ahora, es que esto no ha parado. Quien crea que esto ha parado, esto todavía no ha parado, esto va a seguir evolucionando y no sé hasta dónde nos puede llegar. Hay gente que habla incluso eso, de que se puede acabar formando una superliga, juntándose los mejores equipos del college, o a lo mejor pasan de ser estas 136 equipos que hay ahora mismo en lo que es la primera categoría a una supercategoría donde a lo mejor suban 40 o los que sean, y es posible que acabemos en algo así, no lo sé. Bueno, siguiendo con la Pac-12 de la que hemos hablado, es antigua Power Conference, antes eran las Power Five, pero con la marcha de la mayoría de equipos, de 2 se pasaron a 2 equipos, ya no se la puede considerar como tal. Al resto de conferencias siempre se le llamó Group of Five, a mí ya me gusta llamarle Group of Six, porque ya considero que la Pac-12 ha sido degradada a ese nivel, pero y son eso, otras 6 conferencias de menor nivel, de menores presupuestos, y, y aún así no significa que estas universidades no puedan entrar en el playoff. De hecho, obligatoriamente una campeona de esta para entrar en el playoff, ahora hablaremos un poquito cómo se entra en el playoff. Siempre va a haber al menos una de estas, pero es muy, muy, muy complicado que una de estas salga campeona, por eso pues no va a tener, es muy raro que tenga el nivel como para competir luego una vez entre en el playoff, más allá de a lo mejor ganar un partido esporádico o algo así. Dicho esto, durante la temporada muchos equipos de estas conferencias e incluso equipos de la segunda división van a ganar equipos FBS, porque a veces se pueden enfrentar equipos FBS y equipos FCS. Hablabas antes del calendario.
los equipos tienen entre comillas, dos calendarios. Tienen 12 partidos y dentro de esos 12, bueno, como norma general, porque existe algunos casos que se puede jugar 13, pero creo que esto ya es irnos un poquito por la rama. Lo normal es jugar 12 partidos y hay un calendario non-conference, es decir, con partidos de no conferencia, y esto es muy importante, en los que se juegas contra rivales de otras conferencias, incluso puedes aquí jugar contra equipos FCS, que según qué momento te puede convenir o te puede no convenir, porque a veces tú quieres endurecer tu calendario o dejarlo un poquito más flojo para poder ganar partidos, o quieres endurecerlo para que llamar más la atención para entrar dentro del playoff, porque luego lo hablaremos, pero el playoff es a dedo, se elige por una especie de expertos, aunque luego vayan a crear polémica. Eso, tienen más o menos, depende de la conferencia en la que participe. También la polémica de todo esto. Exacto. O sea, quiero decir, yo creo que ellos ya ha llegado un momento para mí que no les interesa estandarizar el proceso de los playoffs, porque siempre tienen la opción de que se hable de esto una semana más, de que se hable de de que se hable durante toda la jornada, durante toda la temporada, qué equipos están dentro, qué equipos están fuera, por qué Georgia está fuera cuando tiene las mismas victorias que Alabama, y es porque su calendario era más fácil. Tienes un debate perpetuo durante todo el año que yo creo que ya ha llegado a un punto que al propio sistema del fútbol americano universitario no les interesa estandarizar nada y les interesa que esto siga siendo un poco en un comité de expertos a dedo. La polémica siempre vende, ¿no? La polémica al final es más show, es más televisión, es más tweets, es más que se hable de esto, vamos. De hecho, el año pasado hubo bastante polémica con la entrada o no de Alabama en el playoff sobre Southern Methodist. En mi opinión, el comité se equivocó, pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. No, yo aquí no vengo a imponer la mía. Bueno, estamos hablando de los partidos no conference. Estos partidos, calendario. Sí. Todas las universidades juegan el mismo número de partidos y todas las conferencias tienen el mismo número de partidos fuera de su conferencia y dentro, ¿o no? Claro, no. Cada universidad suele tener 3 o 4 partidos no conference. ¿De qué depende esto? Pues de la conferencia en la que estén. Bueno, primero, Notre Dame y Yukon, las dos que son independientes, obviamente no están en ninguna conferencia. Todos los partidos tienen que ser no conference. Y luego, por ejemplo, conferencias como la Big Ten juegan 9 partidos de conferencia, la mayoría, de hecho, juegan 9 partidos de conferencia, que eso lo hablaremos ahora, cómo se organiza, aunque básicamente ya se puede decir que lo organiza la propia conferencia de acuerdo a su reglamento, y van rotando muchas veces los rivales, porque la conferencia suele tener más de 9 rivales, suele haber 16, 18, y al final juegas contra 9, bueno, pues ya irá rotando y tal. Pero sobre el non-conference, luego, por ejemplo, la SEC, la conferencia con diferencia más potente, con mayor nivel, tienen 8 partidos de conferencia y 4 non-conference. Eso sí, por ejemplo, tienen reglas como que uno de sus partidos non-conference tiene que ser ante un rival de una Power Conference, para subir, que no sea 8 partidos y luego que te pongas 4 partidos sencillos. Es que además en la SEC, como es una escabechina, necesitas luego que esos partidos no conferencia sean victorias, porque es una locura lo que pasa en esa conferencia. Y luego tienes la PAC, obviamente los equipos de la PAC juegan una vez entre ellos y luego los otros son non-conference. Y este año, por ejemplo, bueno, y el año pasado, la única conferencia que aparte de conferencia tiene subdivisiones, es decir, que tiene divisiones dentro de su conferencia. En esa es fácil decir que juegas contra todos los de tu división y luego contra algunos de la otra división para terminar de completar. Importante, los partidos no conference no cuentan para la clasificación de las conferencias. Es decir, esos partidos sí te van a valer luego para los rankings, para entrar en el playoff, no entrar en el playoff, van a ser importantes. Pero para entrar luego en la final de tu conferencia, lo único que cuentan son los partidos de conferencia. Porque vamos a poner aquí para que la gente un poco, no sé si esto corrígeme, si no ves que pueda ser para que la gente lo entienda. ¿Podemos decir que cada equipo juega 2 títulos en la temporada? ¿Podemos decir que cada equipo se juega el título de su conferencia, que como has explicado tú, va por una parte, y luego el título en general del college football, que es al que se llega mediante los playoffs, o no? Yo, como lo comparo siempre, y perdona por el término futbolístico, además no me gusta usarlo, pero por nuestra tradición europea, española, es muy difícil y además es más fácil entenderlo así, yo creo.
La conferencia es la liga, te estás jugando la liga, es un título importante, y el playoff es la Champions. Vale, Yo siempre a mí me gusta verlo así. perfecto. Me parece Hay muy bien gente, tirado, pero bueno, que entonces sí, ¿no? O sea, los equipos se juegan dos correcto, títulos anuales, incluso, uno más importante que otro, pero bueno, se lo juegan, claro. incluso diría que para algunos equipos hay un tercer título, que aunque vendría a ser una especie ya de Supercopa, que es ganar a tu máximo rival. Es decir, tú puedes tener una temporada mala, pero bueno, no es que te salve la temporada según qué equipo eres, pero oye, si Michigan ha ganado Ohio State, dice, bueno, pues he ganado Ohio State, es eso que me llevo de esta temporada, el poder tener ese premio, porque aquí, como hablábamos antes de lo intrínseco que es el college football en cuanto a tocar el corazón, a que sea más pasional, el tema de las rivalidades es 10.000 mundos más allá que la NFL, y hay muchos partidos, bueno, todos los equipos obviamente tienen rivales, pero hay algunas rivalidades que están tan arraigadas que ese partido es un título. De hecho, hay universidades que directamente tienen un título, un trofeo por ganar ese partido. Y es muy, muy importante para Texas y Oklahoma ganar cuando se enfrentan, para Alabama y Auburn ganarse cuando se enfrentan. Es como una especie de, no sé, es un Betis-Sevilla, por ejemplo, un Madrid-Barça, en el que hay un título en juego, y uno de tus 12 partidos, ese hay que ganarlo siempre. Claro, es que al final De hecho, solo es que, tienes uno de esos partidos en todo el año. Entonces, lo exacto. normal es que tengas uno de esos partidos en todo el año. Entonces, con una temporada también tan corta como es la del college football, que va pues desde finales de agosto hasta enero, ¿no? Hasta principios de enero, Sí, vamos a decirlo así, con todo el tiempo de espera que hay, que es mayor que el de la NFL, porque encima no hay ni draft, no hay holgorio casi, ni pretemporada, perdes contra tu o máximo sea, rival en noviembre y tener que esperar un año entero para volver a jugar contra él, pues tienes, pues eso, bromas y vacil asegurado durante un año. sí, y que como digo, que esto no es como la NFL, donde la rivalidad yo creo que no alcanza, vamos, ni la mitad de lo que puede ser en college. Aquí, cuando se enfrenta una universidad con otra, la semana entera es semana de rivalidad, es semana de que en Michigan tachen las o en Ohio, no recuerdo cuál era, tachan las M's de su rival de todo el campus, o sea, que le Sí, hacen sí, sí. En todos los Ohio State campus. tachan la M de Michigan en todas las señales que haya, Eso, en el campus, en donde sea, en cualquier cartel que haya, tachan la M de Michigan, en todas exacto. las publicaciones de redes sociales, todas tachan la M de Michigan. O sea, es una cosa que estoy Sí, contigo, ¿eh? O sea, la rivalidad que puede haber en la NFL para mí es muchísimo más artificial y no es tan real como esta. sí, no, pues en UCLA, por ejemplo, a mí me toca más porque la conozco más. Cuando nos enfrentamos a USC, esa semana hay que además hacer hasta una especie de show, tienen que tapar la estatua del oso grande que hay en la universidad, la tapan hacen una especie de caja, y es como que la encierran para protegerla, y hacen una especie de show. Es una semana especial para todo, no es solo el partido, es semana de gran encuentro, semana de vivir el college, es semana de fútbol americano. Sobre todo en el sur, por ejemplo, en el Dix y tal, es algo que va más allá. Oye, y entonces, ¿cómo se clasifica a esta Champions que hemos hablado, que es el playoff del fútbol americano universitario? Se juega la temporada regular y después, ¿cuántos equipos van? ¿Cómo se enfrentan? Y luego un poco, pues, cómo es el sistema de decisión, que creo que es lo que ya hemos hablado. Me interesa Sí. la polémica, pero bueno, ¿cómo se llega a esos playoffs? ¿Cuándo se clasifican? ¿Y cómo es el sistema? Bueno, primero cabe destacar que después de toda la temporada regular, los dos equipos de cada conferencia con mejor balance dentro de sus partidos de conferencia juegan su final de conferencia, y de ahí saldrá el campeón de cada conferencia. Es decir, esos equipos ya habrán jugado 13 partidos. Ya dijimos antes que algunos jugaba uno más, pero eso tiene que ver si ha jugado contra Hawái, si lo quieres aceptar o no. Pero bueno, esto es un tema muy tan de tal que es mejor ni explicarlo. Bueno, ya tendríamos los equipos que han jugado 12 o 13 partidos, con los que han jugado final de conferencia. Luego, cuando termina eso, hay otra cosa que lo quiero destacar un poquito, Álvaro, que se juega el Army Navy, que es un partido histórico total. Dejan una semana solo para ellos, es decir, no hay otro partido de college football, es el Army Navy Week. Es algo muy tradicional de Estados Suele ir el Unidos. presidente también, ¿no? Va a veces a ver el Sí, partido. A Trump ha ido eh, también un par de veces, ¿no? Es que a lo mejor no has visto un partido en toda la temporada de los dos, pero esa semana te lo pones y te pones a ver triple opción, lo que sea, y te lo disfrutas. A nivel social en Estados Unidos es parecido, que la gente entienda, a la Super Bowl, que te juntas, ¿no? Con tus colegas y que es
algo que va más allá de un partido, ¿no? A nivel social, ¿eh? Ya a nivel deportivo Sí. no, pero a nivel social. Obviamente no tiene las audiencias ni tal, pero es algo muy tradicional del college fútbol, ese Army Navy, pues eso, te juntas para ver ese partido. Además suele ser un poquito más que no hay tanto, o sea, entre ellos sí, pero no hay tanta gente de esos equipos desde dentro, así que lo viven un poquito más distendido, un ambiente más distendido. Bueno, y ahora ya si quieres pasamos al playoff. Una vez terminado ya el Army Navy, el comité que lleva desde mitad de temporada haciendo su ranking, ya hace su ranking final y elige a sus 25 mejores equipos del college fútbol. Este año ha habido un pequeño cambio con el playoff. El año pasado ya hubo un cambio que pasó de 4 a 2 equipos y en ese playoff pasaban, dices tú, 2 equipos, no debería ser 2, o sea, 2, 4, 8, 16. No, aquí hacen 12 para complicar un poquito más por si todavía. Aunque se habla de ampliarlo a 16 o a 14 porque al final da dinero. De momento vamos a trabajar con lo que tenemos. 12 equipos y pasan, y hasta el año pasado pasaban los 4 mejores campeones de conferencia, pasaban directamente a la segunda ronda. Este año ya lo han cambiado y van a pasar los 4 mejores, da igual que sean campeones de conferencia o no, van a pasar directamente a la segunda ronda. Luego, Mira, fue un debate también que tuvo la NFL hace poco, ¿no? También, si cambiar el sistema de playoffs para que los seed del 1 al 4, vamos, los que tienen ventaja de campo, no tengan por qué ser campeones de división. Eso no lo sabía, ¿eh? O sea, el año pasado sí que sabía que eran los 4 campeones de división, no sabía que este año se podía hacer los 4 mejores sin que fuesen campeones de división. Sí, han cambiado. Aún así, como el año pasado, los 5 mejores campeones de conferencia siguen pasando directamente al playoff. Es decir, si tú has quedado no estás en el top 12, has quedado el 17, pero no hay 5 campeones de conferencia por delante tuyo, solamente hay 4, tú entrarías al playoff. O sea, eso se sigue manteniendo, pues es un poco la forma de premiar a los campeones de la Power Conference y también una forma de que entre un equipo fuera de las Power Conference al playoff, porque bueno, siempre cuando está el playoff de 4 o antiguamente, cuando solamente había 2, pues siempre había la polémica de, joder, no podemos entrar nunca, no nos dan nunca esa oportunidad. Bueno, ahora pueden entrar, tienen su oportunidad, aunque sea de meter uno de 2 equipos. Bueno, ya tenemos. ¿Qué pasa con los otros 8 equipos? O sea, hemos dicho que los 4 mejores pasan directamente a segunda ronda. Los 8 siguientes equipos se enfrentan, el quinto contra el 12, el sexto contra el 11 y así, en campo del equipo mejor rankeado. Es decir, el quinto va a jugar en casa, el sexto va a jugar en casa, el sexto, el séptimo y el octavo. Luego, la segunda ronda ya se jugarían en las New Year Six Bowl, que ahora explicar la bowl, a ver cómo explicamos esto. Pero bueno, vamos a ver. Al final, decir. ¿no? Siempre suelen ser a final de año, final de diciembre, principio de enero, y son, vamos a decirlo así, otros mini campeonatos dentro de lo que es el campeonato inicial, porque antes no había campeonato como tal del fútbol americano universitario y había 6 bowls, ¿no? Con mucho prestigio, que ya tienen mucho nombre, la Orange Bowl, la Rose Bowl, la Fiesta Bowl, que se fueron haciendo un nombre y entonces, para no perder esa tradición, digamos, han encuadrado lo que sería la segunda ronda, ¿no? En esos partidos. Exacto. La pool, sí, lo has descrito más o menos bien. Yo suelo decir que son como un mini torneo de 2 equipos en el que se invitan a equipos con 6 o más victorias. También incluso aquí hay un poquito de comillas porque alguna vez han entrado equipos con 5 victorias por tema de que ya hay tantas bowl que no hay para llenar con los de 6 victorias y al final tienen que llenar con alguno de 5. Y eso, bueno, vamos a pasarnos primero al playoff, luego si quiere hablamos más de la polo, aunque yo creo que es complicado explicarlo así sin un poquito de poder hacer ilustraciones o algo así. Eso, como tú decías, hay 6 bowls que son como históricamente las mejores, vamos a decirlo así como son las más atractivas, las que más dinero mueven, las que estaban hechas para los campeones de la Power Conference, estaban hechas para los mejores equipos. Estas son la Rose Bowl, que es creo que es el primer, ¿cómo era? La primera final o la primer torneo que se sigue jugando, o sea, el más antiguo que se sigue jugando en la actualidad. Sí. Es como el gran abuelo de todos los demás.
eso, son parte de lo que serían los cuartos de final, pues los 4 partidos están en una de estas New Year's Six Bowl que va a ir rotando siempre, ¿vale? Luego, y esto ya no se juegan en campo del mejor rankeado ni nada. Esto ya se va a jugar, el Rose Bowl se va a jugar en Pasadena, la Fiesta Bowl se va a jugar en Arizona y así con los demás. El sitio histórico que tienen ya las bowls puesto, ¿no? Correcto, exacto. De donde son las bowls de toda la vida. No lo tenía que haber dicho antes, sino el minuto 35 de vídeo, pero ya esto le pondré imágenes, para explicarlo. Vale, si alguien ha llegado hasta aquí, tendré imágenes de las cosas. Vale, que le dé para atrás, si lo tenía de fondo, que le dé para atrás si le faltó algún tipo de contexto. Vale. Y luego semis, ¿no? Lo que serían las semis, que son las 2 bowls que quedan. Correcto, las 2 New Year's Six Bowl que quedan, que además el nombre no miente, las 4 primeras, las New Year's Six Bowl, es porque se juegan siempre en Año Nuevo, en Año Viejo, o sea, depende de más o menos, intentan ubicarlas ahí siempre cerca de final de año y principio de año. Luego, una semana después, se va a jugar las semifinales, como dices, las 2 New Year's Six Bowl que quedan. Por cierto, aquí no hay receipts, es decir, una vez se crea el cuadro ya se mantiene, eso también es importante para entender el playoff. Y luego ya la final, que ya no es una bowl en sí, sino ya se llama directamente, pues eso, el championship del título universitario, que bueno, incluso aun ganando el playoff, hay veces que, es que a ver, a ver cómo explicamos esto. El campeón del playoff, o sea, el campeón del college football, históricamente ha sido también a dedo. Es decir, antes no existía playoff, antes los equipos ni siquiera jugaba el 1 contra el 2, antiguamente no jugaba el 1 contra el 2 a ver quién era el campeón una vez llegase la bowl. A lo mejor jugaba el 1 contra el 6, el 2 contra el 5, y cuando terminase la temporada había una especie de selectores, que creo que se llama directamente así, selectores o electores, selectores, si no me equivoco. Y esos, o sea, son como expertos diferentes, además. Uno a lo mejor lo hace Associated Press, otro lo hace no sé quién, o sea, diferentes tipos de selectores, que esos eligen a los campeones, esos eligen quién han sido campeones. De hecho, por eso en el college fútbol a veces podemos encontrar que el mismo año han ganado 4 equipos del título nacional, sobre todo estamos hablando antiguamente, y todavía hoy en día esos selectores siguen existiendo y aún todavía ha habido algún caso de que el campeón del playoff no ha sido seleccionado por algún selector como campeón. Pasó en el caso de Central Florida, cuando hicieron su año imbatido con 14-0, creo que fue. No fueron invitados al playoff. Estamos hablando, como hablábamos antes, de un equipo de no Power Conference, sino del grupo 6, entonces grupo 5. Ganó todos los partidos y aún así no fue invitado al playoff. Pero ganaron, curiosamente, ¿cómo era? Habían ganado a Auburn, ganaron en la bowl a la que le invitaron a Auburn, que Auburn sí había ganado a los 2 equipos de la final del playoff. Así que en cuanto terminó el playoff, ellos mismos se ganaron su bowl y luego a la final llegaron a Alabama y Georgia. Ellos mismos se autoproclamaron campeones del college football y uno de los selectores, presuntamente medio oficiales, dijo, no, el campeón es verdad que es Central Florida. Así que Central Florida, sin haber ganado el playoff, existiendo ya el playoff, tiene en su estadio el National Championship, repartieron anillos y bueno, hay un poco de gente que dice, pero ¿este equipo campeón o campeón? Bueno, aquí ya cada uno según... Aquí cada uno puede tener sus propios títulos, sí, se lo monta bien. No, ellos mismos se repartieron sus anillos de campeón. Ellos mismos dijeron, oye, para mí una vez existe el playoff, sobre todo, y ya desde que existe el BCS Championship, para mí, que es lo que existía antes del playoff, perdón, que no lo había explicado, que era ya directamente una final a 2, ¿no? Sin 4 ni 2 equipos. Para mí el que gana eso es el que considero campeón. Yo lo siento por Central Florida, lo hicieron muy bien, pero su calendario no fue lo suficientemente fuerte. De hecho, explico esto por si hay gente que dice, coño, ¿cómo no le invitaron al playoff sin invicto? Porque su calendario no fue lo suficientemente fuerte como para creer que era, a pesar de ser invicto, creer que era uno de los 4 mejores equipos del college football. De hecho, incluso ese año, y además no se habla nunca de eso, y esto es algo que siempre yo digo mucho, incluso uno de sus partidos fue cancelado por el huracán y nunca se llegó a jugar. Así que encima tenían un partido menos jugado. Oye, y ya la última, para que la gente un poco entienda la magnitud, ¿cuánto mueve el college football? Y si nos puedes explicar el tema de si se le paga a los atletas, no se le paga, así muy, muy basiquito, pero cómo ha cambiado eso en los últimos años. En cuanto a cifras, cuando te vas a los 100 programas más vistos, si 80 en Estados Unidos, si 80 y pico son partidos de NFL, pues tienes por lo menos
6 o 7 partidos de fútbol americano universitario, o sea, eso es lo que mueve. Estadios de más de 100.000 tíos llenos cada vez que hay partido, pero no sé si esto lo puedes trasladar a la historia de el pago a los atletas, el no pago, cómo ha cambiado esto de los últimos 2-3 Claro. años, y rápido para que la gente lo entienda. No es fácil, es complicado explicarlo. Sobre todo en Estados Unidos, como digo, es algo muy arraigado, especialmente en el sur. O sea, obviamente no llega a los niveles de la NFL en general. O sea, es que la NFL es un gran monstruo, pero yo siempre escuché hace muchos años y siempre me quedé con eso, que el primer deporte de Estados Unidos es la NFL, el segundo era el béisbol, o bueno, la MLB, y el tercero fue el college fútbol. Es decir, por delante de la NBA estaba el college fútbol. Es cierto que la NBA obviamente mueve mucho más dinero en cuanto a televisiones y tal, pero en cuanto a seguimiento, o sea, en cuanto a ver los partidos en la tele y tal, al final la NBA tiene 82 partidos. O sea, creo que la gente, y esto es cosa mía, esto es opinión mía, creo que la gente, en Estados Unidos mucha gente sigue la NBA, pero no ve tanto la NBA. En college fútbol la temporada es corta y la gente que lo quiere consumir lo consume todo y así vaya ganando 48-0, pues, sigue viendo el partido porque vas a ver a tus suplentes para el futuro. Yo creo que así de grande. Sobre lo que cobran, lo que no cobran. Bueno, tú y yo siempre vivimos, o sea, nacimos en college fútbol en una época en la que supuestamente no cobraban, aunque todos sabíamos que algo había por detrás. Estas son las comillas más grandes casi de todo el programa, ¿no? O sea, todo más el mundo allá cobraba, de... pero por detrás, básicamente. Exacto. Te veías a chavales que supuestamente eran muy humildes y tal, con sus Lamborghinis y tal, y bueno, siempre hubo muchas, vamos a decir, de momento solo sospechas de cobros por detrás. Y bueno, sobre todo en el tema del reclutamiento para atraer a los mejores jugadores, pues bueno, que se movía mucho dinero ahí. Lo que sí era legal y siempre ha sido legal ha sido lo de las becas. Obviamente los jugadores están con becas completas en FBS, las becas además eran siempre completas, ahora va a cambiar un poco eso. Y ahora sí que lo que se acepta es ganar derechos, o sea, ganar dinero por los derechos de imagen de cada jugador. Pero ahí siempre al final es, o sea, por mucho que se venda como eso, al final es patrocinios que consiguen las universidades y es como, vale, de todos los patrocinios que yo consigo, pues 2 millones van a ir para conseguir a este recluta o para ir a por este quarterback o para ir tal. Al final, hasta donde al yo final creo que... sigue siendo un pago, un salario, ¿no? Sí, aunque no le digas esto a Trump, porque... Aparte de que también, obviamente, los jugadores puedan explotar su imagen a nivel redes sociales, me imagino. O sea, que eso ya está totalmente permitido y que habrá muchos que busquen eso. Pero luego, aparte, también se pueden hacer patrocinios vía la universidad, lo que al final acaba siendo un salario de facto, ¿no? Y como decíamos antes que todo está cambiando, esto es algo que va a seguir cambiando, todavía está todo evolucionando. Ahora mismo, por ejemplo, va a llegar el pago directo de las universidades a los jugadores, parece que va en marcha, se está poniendo en marcha, pues ya veremos cómo acaba todo esto. Y es que esto es una rueda que ahora mismo estamos en un proceso que a lo mejor sigue 15, 20 años evolucionando. Ya veremos cómo acaba. Por ver cómo era antes, o sea, porque yo soy una persona que... Al final, tío, esta es la principal, para mí, la principal manera por la que hay que entender que esto no es una división 2 de la NFL, porque cada vez más con el dinero, con la imagen, con el potencial que tiene el fútbol americano universitario, con los partidos, los derechos de televisión, creo que cada vez más, y esto es opinión, vamos a ver jugadores que retrasen su entrada a la NFL. Porque, a empezar, ya hay muchos que, por ejemplo, se hablaba de Arch Manning, creo que es uno de los que más pasta gana, ¿no? El sobrino de Peyton y Eli. Arch Manning es un tío que o es elegido en el top 3 o top 5, o venga, top 5, no creo que más tarde, del draft de la NFL, o va a cobrar menos ese primer año de lo que cobraría en el fútbol americano universitario, quedándose otro año más. De hecho, hay un caso que es el de King Ewers, el quarterback de Texas del año pasado, que bueno, la temporada pasada, que presuntamente... Miami, ¿no? Le draftearon los Dolphins, creo. Nadie lo sabe, o sea, me refiero... Le draftearon los Dolphins, pero como en la sexta o sí, pero me refiero que como que ya no se sabe, o sea, es un tío que se perdió dentro del draft y supuestamente rechazó 6 millones de dólares de otra universidad que dice, oye, si pides el transfer aquí te damos, esto fue un rumor, obviamente, a lo mejor no fueron 6 y fueron 4, pero no, hubiese ganado más quedándose en college, aceptando ese NIL que en su contrato actual de la NFL, seguro, vamos, y jugadores, o sea, como tú dices, yo estoy muy de acuerdo en que va a haber jugadores que rechacen su
su paso a la NFL porque es que van a conseguir contratos de 6, 7 millones. Si eres quarterback y eres bueno, lo puedes encontrar fácilmente. ¿Sí? Luego, también quiero hablar de que esto es algo bueno y malo, o sea, para mí conlleva algunas cosas malas. Creo que cuando tú y yo veíamos mucho college en aquella época, hace muchos años, todos estábamos de acuerdo que los jugadores tenían que cobrar, que no podían ser los únicos no beneficiados. De hecho, déjame poner un pequeño caso que hubo en la NCAA que fue dantesco, que ha habido muchos como ese, pero este siempre me viene a la cabeza. Un chaval que estaba en la calle, un chaval, estamos hablando de instituto, estaba en la calle, pero tenía ofertas de Boise State, había firmado ya con Boise State. Estos firman en enero, pero algunos no pueden entrar ya directamente en enero para estar en las prácticas de primavera, pero otros no entraban hasta julio, agosto. Y este era uno de estos que no entraba hasta verano en la Universidad de Boise State. El chaval, como digo, era un chaval sin recursos y estaba viviendo en un banco, en un parque de la calle. Y Boise State insistió y quería decir, oye, déjanos adelantar, aunque no se pueda, adelantar a que este chico, aunque no entrene con nosotros, no haga nada con nosotros, pero déjenos adelantarlo un poco de que él pueda ya vivir en nuestro campus y tenga una vida mejor. Y la NCAA se lo negó. O sea, estos son casos, ¿sabes?, en los que la NCAA abusaba de su posición, a veces no sabemos ni por qué, y hemos llegado a un punto en el que, por suerte, poco a poco se está abriendo a que los jugadores tengan más derechos. En mi opinión, hemos pasado a que la balanza se vaya hacia el otro lado y que los jugadores tengan pocas obligaciones. No quiero hablar de quitar derechos, pero sí tienen pocas obligaciones y estamos viviendo un momento convulso en el que... Porque al final, Néstor, en realidad ellos se pueden ir cuando quieran. O sea, no es Ese como es un el problema jugador para mí. NFL que tiene un contrato de 4 años y que está atado al equipo, a no ser que otro equipo pague un traspaso. No, estos van año a año, pueden entrar al transfer portal, que se llama, que es como un cupo de donde se puede fichar Apuntarte la a la agencia agencia libre. libre todos los Apuntarte a la agencia años, libre. y entonces al final esto que hablábamos del college, que era lo mejor, que era cómo sentían los jugadores sus propios equipos, se pierde un poco también. Yo veo precisamente a eso con lo de le faltan obligaciones, o sea, yo creo que tiene que haber algún tipo de atadura, no sé hasta qué punto, pero algo de que sí que le atea. Oye, tú no te puedes ir, o sea, nadie te hizo una oferta, yo te ofrezco una beca, te ofrecí X dinero o poco dinero porque no tienes más opciones. Te consigo hacer un receptor de 1000 y pico yardas y al siguiente año me dejas tirado, o a mitad de temporada para no lesionarte me dejas tirado. O sea, yo creo que ahí sí que falta algún tipo no sé, algún tipo de reglamento que legalice eso mejor. Creo que, como digo, ha pasado de estar así balanceado a estar así, y yo creo que hay que buscar una igualdad donde las universidades, que aunque por muchos años se favorecieron de los jugadores y abusaron, ahora deben encontrar un equilibrio, en mi opinión. Oye, pues nada, toda la gente que esté interesado en el fútbol americano universitario, que vaya a tu canal, que lo voy a dejar en la descripción y demás para que sea más fácil a la gente, que te siga en Twitter, en todas las redes sociales, y no sé si tienes que decir algo más que nos hayamos dejado así en el tintero. No, a la gente que se lo esté pensando, sí le diría que la Week 1 se ponga, además todavía no ha empezado la NFL, se ponga el Ohio State contra Texas, que va a ser un partido grandísimo. Es una final anticipada, además real, o sea, bien podría ser el partido de final de tanto de la temporada pasada como la de esta. Van a ver a Arch Manning, que es como la cara del college fútbol, van a ver a los dos mejores jugadores del college fútbol probablemente, que son Caleb Down, el safety de Ohio State, y sobre todo Jeremiah Smith, que es... Vamos a ver en qué se queda después, pero es un tío que tiene el potencial para comer en la misma mesa que Randy Moss, que Megatron o que, no sé, que cualquiera de estas Julio Jones, bestias. ¿no? También que Sí, Julio Jones también lo he dicho muchas veces. Sí, o sea, puede comer en cuanto a potencial en esa mesa. Es el mejor jugador de college, yo creo que unánimemente, o sea, por bueno, para todos. Y eso, que se anime a verlo. Muchas gracias. Y como ahora que tengo canal y sé lo que pasa, decirle a todo el mundo que haya llegado hasta aquí que se suscriba también a tu canal, que a veces que vemos los vídeos y no estamos suscritos, que dejen un comentario, por pequeño que sea, en plan, aunque sea para criticar tal comentario que he dicho que yo, nos y dejen que dejen... preguntas también en comentarios, yo que sé, y si hay Exacto. muchas preguntas hacemos otro vídeo. Eso, y si te hacen preguntas, me avisas que, o sea, sobre que yo tenga que contestar, me avisas que yo entro y la contesto. Y Oye, nada, y y ya de a ti. último, antes de despedirte, último, que esto lo guardaré para un clip o lo que sea. Si yo te digo, ¿qué estamos? 2 de agosto, que estamos grabando esto, del 25, ¿quién va a ser el pick 1 del draft de abril de 2026? Solo un nombre y un equipo y una posición para que le ubiquemos al chaval. ¿Quién nos dirías?
A ver, no te voy a decir el mejor jugador del próximo draft ni el mejor jugador del cole, porque aparte te lo acabo de decir, pero creo que un safety no va a salir en el pick 1. Así que me voy a ir a lo fácil, que es irme a un quarterback. Y voy a decir a Kyle Klubnik, del quarterback de Clemson. Vale. Pero todo el mundo tiene que estar, o sea, está todo el mundo pendiente de lo que vaya a hacer Arch Manning. Si Arch Manning, como tú dices, es considerado que puede ser top 5 del draft, va a ser el número 1. Es decir, o sea, si Arch Manning está considerado que es muy bueno el próximo año y se presenta, que esto ya lo veremos, aunque la gente crea que es peor que Klubnik, va a coger a Manning primero. Totalmente. Estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo. Ya hablaremos de esto según vayan pasando los meses, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Buena charla, nos sale 50 minutacos de college football. Espero que hayáis entendido todo. Espero también que nos dejéis en comentarios alguna duda que tengáis más. Si hay muchas, pues haremos una segunda parte y todo el mundo aquí a seguir a Néstor, tanto en Twitter como en YouTube. Nos vemos ya cuando salga esto, estaremos ya full modo NFL, previas NFL y tal. Así que nada, mil gracias por estar ahí. Un abrazo, Néstor, y un abrazo a todos.